Hey, ¿qué tal? Soy Jason Sánchez y en este video explicaré cómo funciona la herencia en CSS. La herencia es una de las cosas más básicas que debes comprender para saber cómo utilizar CSS y es realmente sencillo. Imagina un cuadro familiar donde estén los abuelos, los padres y los hijos. Por genética, los hijos heredan ciertos aspectos físicos de sus padres o abuelos, como pueden ser el color de ojos, de cabello, el color de la piel, etc. Pues ese mismo concepto se aplica en CSS, donde ciertas propiedades pueden ser heredadas de sus elementos padres y te lo voy a mostrar con algunos ejemplos. Tenemos un documento HTML con un título y dos párrafos. ¿Qué tendrías que hacer si quieres aplicar un color rojo a todo lo que sea texto? Bueno, en este caso al H1 y a los párrafos. Una solución podría ser crear una regla para la etiqueta H1 donde especifiquemos el color en rojo. Bueno, en mi caso lo voy a hacer usando el modo de color hexadecimal. Y lo mismo haríamos para los párrafos, entonces podríamos pensar en duplicar esta regla y luego especificar que lo queremos para los párrafos, guardamos cambios y ya tendríamos la solución al problema planteado. Pero no lo estaríamos solucionando de la mejor manera, no de la manera más óptima. ¿Por qué? Porque estamos aplicando dos reglas diferentes con una propiedad que comparten dos selectores, dos elementos que están compartiendo lo mismo. Lo ideal es que pudiésemos agrupar estos dos selectores para una misma regla. ¿Y cómo lo hacemos? Súper fácil. Después del primer selector vamos a colocar una coma y luego colocamos el siguiente selector, que en este caso sería un párrafo. Puede ir totalmente pegado o puede ir un espacio, los espacios que sean, realmente esto no interesa. Podemos hacerlo en este caso así. Y el último selector no debe llevar coma porque si no esto nos generaría un error. Y como buena práctica te recomiendo que cada selector, cuando trabajes así agrupando varios selectores en una misma regla, lo coloques en una línea diferente. O sea, cada selector esté en una línea diferente. ¿Para qué? Pues para que sea mucho más legible para ti identificar cada selector, ¿no? En este caso sí, en una línea colocamos un selector, en el siguiente otra y así. Porque si el selector es muy complejo, pues va a ser más difícil de leer. Y bueno, con esto guardo cambios y también estaríamos solucionándolo de la misma manera, pero mucho mejor, ¿cierto? Porque si ahora necesitamos modificar el color de ambos elementos, solo lo tendríamos que hacer una vez. En la versión anterior tendríamos que modificar la regla para el H1 y lo mismo para el párrafo. O imagínate para más elementos que compartieran lo mismo. En cambio así, todos comparten lo mismo, solo se modifica una vez. Pero hasta el momento no hemos aplicado el concepto de herencia. Ya lo vamos a ver. Tú tranquilo. Entonces, ahora voy a aplicar otra etiqueta dentro del HTML. Aquí voy a colocar un texto, por ejemplo, un lorem de 10 palabras. En este caso, la etiqueta div es una etiqueta que significa división. Generalmente la usamos para dividir, precisamente div, en bloques el contenido de nuestra página. Bueno, pero por ahora no voy a entrar en detalle, pues a hablar de esta etiqueta, solamente la estoy usando como referencia para poder explicar cómo tal el ejercicio. Entonces guardo cambios y vamos a ver que el texto que está por dentro de esa etiqueta div no está en color rojo. Claro, porque no le hemos especificado a esa etiqueta que queremos que también esté en color rojo. Lo que tendremos que hacer es ahora decir, bueno, quiero otro selector en esta misma regla, guardo cambios y ahora sí se está aplicando. Pero imagínate un caso donde tú quieres que todos los textos, absolutamente todos los textos de tu sitio web sean de un color. Bueno, obviamente no serán de un color rojo, no creo que sea probable que utilices un color rojo para todos los textos, sino que en este ejemplo que estoy explicando es como para que sea más notorio los cambios que estoy aplicando. Normalmente en una página un color gris para los textos es lo normal. Pero bueno, en este caso lo que queremos es que todo, absolutamente todo tenga el mismo color. Y si seguimos agregando más elementos, pues no vaya a ocurrir eso. Digamos yo ahora tengo un H2 y esto sería el subtítulo, guardo cambios. El H2 no tiene ese color, tendría que volver a agregarlo en esta regla, ¿cierto? Para que aplique el mismo color. Esto ya no empieza a ser tan óptimo, ¿cierto? Porque tenemos que estar agregando cada vez más código en nuestro CSS. Y ahí es donde viene a ser de gran utilidad la herencia. Entonces vamos a ver cómo utilizarla. Y es de lo más fácil. Entonces voy a colocar en un comentario este código CSS para que no se procese en el navegador. Entonces lo puedo hacer con el comando Command Shift / y con esto ya se escribe automáticamente. Si no, pues tú lo puedes hacer manualmente. Ya sabes que es con el / luego asterisco y cerramos con asterisco y /. ¿Listo? Esto, como es un comentario y no se ejecuta en el navegador. Guardo cambios y lo tenemos ya todo en negro porque no hemos aplicado nada. Ahora entonces vamos a usar la herencia.
Según la herencia, dice que los elementos hijos van a heredar propiedades de sus elementos padre. En este caso, ¿qué elementos son elementos hijos? Bueno, el H1 es hijo del elemento body, ¿cierto? Porque está por dentro. Lo mismo que los párrafos son hijos del elemento body. Este H2 también es hijo del elemento body. Este div también. ¿Listo? Todos son hijos. Quiere decir que entre ellos, entre estos elementos hijos, serían hermanos, ¿cierto? Entre ellos serían hermanos. Y bueno, vamos a hacerlo un poquito más complejo. Vamos a agregar, digamos, otro div por dentro de este elemento. Y aquí agreguemos un párrafo que tenga un lorem de 6 palabras. ¿Listo? Entonces quiere decir que este párrafo es hijo de este div. Este div es hijo de este elemento y este es hijo de este. Pero en CSS se considera, por ejemplo, este div se consideraría hijo también de body. Sigue siendo el padre, bueno, que relativamente sería como su abuelo, ¿no? Porque su padre principal sería este div. Pero digamos, el concepto en CSS es que de ahí en adelante, todo lo que esté por dentro de un elemento padre se consideraría un hijo. Bien, para que lo tengas claro. Ahora entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a aplicar entonces al body, que sería el elemento padre de todos. Vamos a aplicar el color en rojo, en hexadecimal. Guardo cambios y vamos a ver qué sucede. Pues ahora todos los elementos le hemos aplicado ese color rojo porque se está heredando de su elemento padre. O sea que aquí la escala, o sea, del elemento padre hacia abajo, hacia el infinito, todos heredarían el color rojo, a no ser de que en un caso específico, o sea, en un elemento específicamente, decidamos cambiar el color. Por ejemplo, yo podría decir que este párrafo que está por dentro de este div finalmente no tenga el color rojo, sino tenga un violeta o cualquier otro color, pero porque yo ya se lo he especificado, ¿sí? Pero siempre y cuando yo no le especifique dentro de sus elementos hijos, pues va a seguir conservando el color del elemento padre, ¿sí? En este caso. Entonces con esto vemos la gran utilidad, la potencia que tiene pues usar la herencia. Hay algo que debes tener en cuenta y es que no todas las propiedades se pueden heredar. ¿Cómo haces para saber cuáles sí y cuáles no? Bueno, una opción es inspeccionando el código en el navegador y otra es que te va a compartir un enlace donde puedes verificar la documentación de cada propiedad y ahí te va a indicar si es heredable o no de manera predeterminada. Entonces primero vamos a ver la opción del navegador. Entonces voy a ampliar esto un poco más y vamos a dar clic derecho, por ejemplo, en el párrafo. Entonces clic derecho, inspeccionar. Y se nos va a abrir estas herramientas donde tenemos los elementos. Vamos a ver todos los elementos HTML que tenemos en el documento. Y en el lado derecho tenemos los estilos que se le estén aplicando a ese elemento. Como tengo seleccionado este párrafo, estamos viendo que se le están aplicando, digamos, este párrafo básicamente depende de dos reglas. Una, que se le está aplicando directamente por el navegador, que de esto ya hablaré más adelante en un video. Como ves aquí al frente dice que son los estilos definidos por el agente de usuario, que es básicamente los estilos definidos por el propio navegador en sí. O sea, es decir, que el navegador, en este caso Google Chrome, tiene guardado dentro de su configuración una hoja de estilos CSS, que es la que hace que se aplique por defecto ciertos estilos a los elementos. Y bueno, esto por ahora no lo vamos a tocar ni lo vamos a mirar. Bien, de esto ya hablaré, como dije, en otro video más adelante. Y tenemos la siguiente, que es donde se está diciendo que se le está aplicando una regla a este párrafo que viene heredada desde el body, desde la regla body, ¿cierto? Que fue la que nosotros aplicamos. Y esto está guardado en la hoja de estilos.css en la línea número 8, ¿sí? Que ahí es donde empieza nuestro código, ¿cierto? Aquí en la línea 8 es donde empieza la regla. Y viene desde ahí, o sea, desde ahí donde está tomando este color. Y por eso esta sería una manera de poder saber si esta propiedad es heredable o no, porque si no fuese heredable, pues no aparecería en este caso. Entonces voy a hacer intencionalmente una nueva propiedad. Voy a agregar una propiedad, por ejemplo, padding. Esta propiedad se usa para relleno. Bueno, por ahora no entraré en detalles en esta propiedad. Iré ya con más calma hablando de cada una de estas propiedades. Simplemente lo estoy haciendo para poder hacer el ejercicio. Entonces le hemos aplicado un relleno. Si selecciono el párrafo, vamos a ver que sigue diciéndonos que está heredado desde el body, pero solo nos va a mostrar resaltado los elementos, las propiedades que son
heredables. Bien, como en este caso, color. Y vemos que padding aparece en un tono opaco, ¿cierto? Tiene como una opacidad. Y con esto el navegador nos indica que esa propiedad no es heredable. Por lo menos de manera predeterminada, ¿no? No es heredable esa propiedad. Entonces, esto es algo que nos sirve para saber rápidamente pues, si un elemento es heredable o no. Veamos ahora otra propiedad. Digamos la propiedad font size, que es una propiedad para tamaño de fuente. Vamos a colocarle, por exagerar, 50 píxeles. Guardamos cambios y actualizamos y claro, ya tenemos un tamaño súper gigante. Entonces, si volvemos de nuevo al ejemplo del párrafo, vamos a ver que ahora también nos está mostrando que el font size es heredable, ¿cierto? Si no fuese heredable, no lo mostraría en un tono opaco. Bueno, esto puede que cambie dependiendo del navegador, pero en Google Chrome él nos representa los elementos que no son heredables en un tono opaco. Bien, en la versión actual que tengo pues de Google Chrome, ¿no? Porque no se sabe también a futuro que ellos hagan alguna variación en esta parte que podamos identificar fácilmente que es heredable y que no. Vamos ahora al título, en este caso el H1. Vemos que nos muestra tachado, nos está tachando el font size. ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque digamos, el body tiene pues las características de color y fuente, ¿no? Que son las heredables. Esto se va a heredar a todos sus elementos hijos, a no ser de que a uno de sus elementos hijos nosotros manualmente le hayamos especificado otra propiedad. O sea, yo le hubiese dicho, por ejemplo, a este párrafo específicamente, hey, no, mira, yo quiero que tengas un color azul. Pues claro, entonces ya no va a tomar no va a heredar lo que le aplicamos al body, sino que ya va a aplicar directamente lo que le hemos dicho. Bien, eso es algo que debes tener en cuenta. O sea, todas las propiedades son heredables por defecto siempre y cuando yo no se lo especifique. Bien, y en este caso el H1, ¿qué está pasando? El font size no lo está tomando. ¿Por qué? Porque se le está especificando una regla para el H1, donde va a tener un tamaño, que en este caso es de 2em, que no se lo estamos aplicando nosotros, sino que se lo está aplicando el navegador, el agente de usuario, que son los estilos que vienen de manera predeterminada en el navegador. Es por eso que nos lo muestra tachado, porque claro, el H1 está dentro de body, pensaríamos que tendría que heredar ese tamaño de fuente, pero no lo hereda porque ya hay una regla. Es como si nosotros le hubiésemos dicho aquí una regla. Por ejemplo, mira, ahora quiero que el H1, entonces quiero que tengas un tamaño de fuente, un font size de 10 píxeles. Bien, vamos a hacerlo exagerado para que se vea súper pequeñito. Entonces fíjate que ahora nosotros manualmente le hemos definido este font size. Entonces ya no va a tomar lo que traía heredado del body, ¿cierto? Porque ya se lo hemos especificado directamente. Eso es algo que debes tener súper claro. O sea, lo que definamos manualmente, digámoslo así, lo va a reemplazar, digamos, va a sobreescribir las propiedades que vengan heredadas. Y bueno, en este caso no estaría tomando ni la que viene predeterminada por el agente de usuario, el navegador, ni la que viene heredada. Bueno, voy a eliminar esto. Vamos a quedarnos por ahora solamente con el body. Antes de continuar, voy a hacer una pequeña modificación dentro de Atom y es cambiar de post CSS a CSS. ¿Por qué? Bueno, no sé si te diste cuenta, pero al momento de estar escribiendo las propiedades, por ejemplo, yo escribo M, deberían aparecerme todas las propiedades que empiezan con M. Y esto no funciona así porque Atom en este momento está interpretando el código como post CSS. Y de esa manera no nos puede aparecer ese autocompletar. Entonces en este caso voy a cambiarlo. Entonces le doy clic y lo voy a cambiar a CSS. Tal vez me aparecía como post CSS porque tengo instalado algún paquete que permita detectar eso, ¿no? Y cuando creo un archivo CSS lo interpreta de esa manera. Ya tendría que ver si lo desinstalo y ya con eso pues se solucionaría el inconveniente. De igual manera es bueno que me hubiese pasado esto como para que si te sucede a ti pues ya sabes cómo solucionarlo. Bueno, ahora si escribo M ya vemos que nos aparecen todas las propiedades que empiezan con M, pues así es más fácil, sobre todo si estás ahorita empezando con CSS y no te sabe todas las propiedades de memoria, pues es de gran ayuda. Incluso para los más expertos también en algunas ocasiones se le olvida a uno cómo es que se escribe exactamente la propiedad y pues con esto vamos a saber cómo hacerlo. Bien, entonces, ¿ya viste cómo hacer para saber si una propiedad es heredable? Bien, inspeccionando el código fuentes de navegador. Ahora te voy a mostrar una página
que te recomiendo que la tengas en favoritos. Esta página es genial, la uso como referencia para cuando tengo alguna duda o quiero saber algo más de alguna propiedad CSS. Bueno, para muchas otras cosas más. Por ahora te lo voy a mostrar para las propiedades CSS. Entonces vas a dar clic donde dice aprender CSS, te vas luego hasta el final y CSS referencia, y desde aquí nos va a mostrar todas las propiedades CSS que existen actualmente. Incluso nos las muestra agrupadas por diferentes áreas, por ejemplo todo lo que esté relacionado con propiedades de color, con backgrounds, con modelo caja, con textos, fuentes. Súper genial. Y si por ejemplo yo entro a la propiedad color, aquí nos muestra un ejemplo de cómo usarla, una explicación breve y unos datos que nos sirven de gran ayuda. Por ejemplo, el valor por defecto de esa propiedad. En este caso no tiene especificado un valor por defecto. Si es heredada, si permite ser heredada o no esa propiedad. En este caso dice yes, quiere decir que sí. Si se puede animar, dice que sí, qué versión de CSS pertenece y cómo es la sintaxis en JavaScript para esa propiedad. Bueno, realmente la que por ahora nos interesa es esta, ¿no? Si es heredable o no, dice que sí es heredable. Entonces con esto vamos a la fija y sabemos que sí la podemos heredar. Ahora vemos una propiedad que por ejemplo no sea heredable, digamos la propiedad border. Aquí nos dice que no es heredable. Bien, un truco para saber también si una propiedad es heredable o no es pensar de la siguiente manera, verlo desde el punto de vista lógico. Por ejemplo, el texto es lógico que podamos heredarlo porque si se lo aplicamos al padre, vamos a necesitar que los elementos que estén por dentro puedan heredar ese mismo color o tamaño de fuente. Mientras que si yo tengo, por ejemplo, a un elemento, un margen, digamos que al elemento padre, yo le especifico un margen a la derecha, yo no voy a querer que ese margen lo tengan todos los hijos, porque solo se lo estoy aplicando al contenedor principal para que lo separe, no sé, de una columna o algo así. Entonces, verlo también de esa manera nos puede ayudar para saber, bueno, si ese elemento es heredable o no. Por lo general, son heredables las propiedades que tengan que ver con fuentes tipográficas. Entonces te puede servir como una referencia, y si no, vienes aquí directamente a la documentación y vas a la fija, o lo puedes probar en el navegador como lo hicimos anteriormente. Bueno, ahora sí voy a cerrar esto y vamos a Atom. Bueno, hasta el momento has visto que existen propiedades que de manera predeterminada se pueden heredar de sus padres, pero es posible que podamos forzar propiedades que no son heredables a que se hereden de sus padres. Y la respuesta es que por supuesto que sí. Y esto lo hacemos por medio de un valor que se llama innerRight. Y lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, para este ejemplo, voy a crear una propiedad que se llama border. Y esta propiedad border es precisamente para bordes. En este caso voy a especificarle un borde de 5 píxeles que sea sólido y de color negro. Entonces, como ves, esta propiedad admite 3 valores. Uno es el grosor, el tamaño del grosor, luego el tipo de grosor, que es sólido, y el color de ese grosor del borde. Guardamos cambios y por ahora esto se va a aplicar solo a lo que sería el body, ¿no? Porque como vimos hace un instante, esta propiedad no es heredable. Y ahora, ¿cómo hacemos para forzarla? Súper fácil. Tendríamos que especificar qué elementos queremos que hereden esta propiedad. Entonces voy a decirle que todos los párrafos que sean hijos del body pues lo hereden. Entonces en este caso vuelvo a definir border, pero le voy a escribir esta palabra innerRight, que se escribe así, innerRight. Guardamos cambios. Y ahora estamos viendo en el navegador que los párrafos están heredando ese borde. Pero ¿qué pasa con los párrafos que están por dentro de la etiqueta div? No la está heredando. ¿Y esto a qué se debe? A que, venga, vamos a seleccionar este div. A que en este caso, por ejemplo, este párrafo que está por dentro de este div está heredando el borde que por defecto tenga su elemento padre. En este caso, este div por defecto, no el navegador, digamos de manera predeterminada, le he dicho que los elementos div no tengan borde. Es por eso que no lo puede aplicar, porque el elemento div no tiene especificado pues como tal ese elemento borde. Ya yo tendría que decirle que este elemento como tal, digamos el elemento div, que es hijo de body, herede sus propiedades, para que al elemento div heredar las propiedades del elemento body, en este caso pues el borde, también lo pueda heredar el elemento hijo de ese div, que en este caso es el párrafo. Entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces en este caso vamos a decirle que tanto P como div vamos a querer que hereden esas propiedades. Entonces guardamos cambios y ahora estamos viendo que tanto, por ejemplo, bueno, aquí tenemos una estructura de un div
fíjate que en nuestro HTML tenemos un div, que es todo esto. Por dentro de ese div tenemos este texto que no está incluido en ningún párrafo. Vamos a esto incluirlo dentro del párrafo. Y bueno, si por ejemplo tienes ya un elemento definido, por ejemplo como en este caso ese texto, y quieres que ese texto lo envuelva una etiqueta, puedes presionar el comando, en el caso que estés en Mac, Command y la tecla W, y luego aquí te aparece esta casilla donde puedes colocar la etiqueta, bueno, el selector que quieres como tal que envuelva ese elemento, en este caso la etiqueta P, y ves como ya agrega P y hace el cierre por nosotros. Listo, entonces guardo cambios y entonces ahora fijémonos en lo siguiente. Entonces tenemos un div que envuelve un párrafo como hijo y otro div, y este otro div que tiene otro párrafo. Entonces fíjate que ya este div tiene el borde negro, por lo tanto, al ya tener ese borde que viene heredado del body, de su elemento padre, se lo puede transferir a sus hijos, que en este caso es el párrafo que le hemos indicado, que también queremos que herede de su padre, es decir, del div, ese borde. Y pues en este caso lo voy a aplicar que viene desde el body.